la glucosa entra al hígado y ahí la insulina, cuando en el hígado activa la glucógeno sintasa, pero seguramente en bioquímica, que hace que la glucosa se convierta en glucógeno. O se junten varias glucosas, se unan entre sí, muchos cientos de glucosas, y forman una molécula más grande que es el glucógeno, que se almacena en el hígado. Para variar. Ya, ahora sí, ya se cansó de la pared. Y en la parte superior tenemos la otra flecha que nos muestra que las células de nuestro cuerpo, sobre todo las musculares, las células del tejido adiposo, pero también otras células, como el epitelial, otras células, captan la glucosa, toman la glucosa de la sangre, ¿no? La hacen entrar a su interior, las células que entran la glucosa a las células para ser utilizada como fuente de energía. Para eso se necesita un transportador. La insulina, para hacer que la glucosa entre al músculo o al epitelio o al tejido adiposo, necesita un transportador. ¿Cómo se llamaba? GLUT4, ¿no? El GLUT4. Entonces, la insulina hace que el GLUT4 se exprese, aparezca en la membrana celular de estas células de tejido adiposo, del músculo, y la glucosa entra y se utiliza. Entonces, cuando uno come, la glucosa aumenta, pero se libera insulina y la glucosa vuelve a la normalidad, vuelve a bajar. ¿Por qué baja? Porque se convierte en glucógeno y porque entra a las células periféricas. Pasa el tiempo, ¿no? Como cuando se viene temprano, a veces por la mañana venimos temprano, no ha habido tiempo para tomar desayuno, y puedes quedarte así hasta la hora del almuerzo. Y hay gente que a veces pasó a frente que almorzó a las 4 de la tarde, 6 de la tarde, puede suceder, ¿no? Entonces, los niveles de glucosa comienzan a bajar, no más comido, no más desayunado. Cuando los niveles de glucosa comienzan a bajar, entonces ya no se secreta insulina, más bien se secreta, ¿cómo se llama? Glucagón, ¿no? Glucagón generalmente no lleva tilde, dice glucagón, pero bueno, a veces uno lo tilda, ¿no? Está relevante. Como sea, se secreta el glucagón, y el glucagón hace dos cosas a nivel del hígado, que lo dijeron también en la mañana. Por ejemplo, el riesgo de que uno se acuerda, ¿no? O no lo relacionaron bien. Bueno, ¿qué dos cosas hacen? Primero, convierte el glucógeno otra vez en glucosa, ¿no? Lo degrada, ¿sí? La insulina convirtió a la glucosa en glucógeno, ¿no? Acá arriba la glucosa se convirtió en glucógeno. Acá abajo el glucógeno otra vez regresa a la glucosa, se degrada el glucógeno, se destruye el glucógeno y aparece otra vez glucosa sola que regresa a la sangre. ¿Cómo se llama eso? Glucogenólisis, ¿no? Glucogenólisis o glucogenólisis. Glucógeno se lisa, se rompe, glucogenólisis. Y lo otro es que el glucagón también puede, mediante la que lo hicieron en la mañana, se han revisado ahí unas cositas, a pesar de que parece que han tenido poco tiempo, y ahí la información está ahí. El glucagón también activa la formación de glucosa a partir de glicerol, a partir de aminoácidos, a partir de sustancias que no son glucosa, que no son carbohidratos. ¿Ya? Convierte el glicerol, que es como un tipo de grasa, en glucosa, convierte el lactato en glucosa y convierte también algunos aminoácidos en glucosa. ¿Cómo se llama eso? Neogénesis. Entonces ahí están las dos funciones que produce el glucagón. La más sencilla es destruir el glucógeno, ¿no? Glucogenólisis. Pero también puede formar glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos, ¿no? Se llama gluconeogénesis. Y entonces esto eleva otra vez los niveles de glucosa para mantenerlo en concentraciones normales, ¿no? Para mantenerlo en concentraciones. Entonces, habitualmente he hecho 70 a 110, pero la tendencia es ahora hablar de 70 a 100, más bien 110, pero bueno.
mililitros, una jeringuita de esas son 100 unidades, ¿no? Entonces hemos puesto 0.3 unidades, era 1 unidad. Y con eso hemos visto cómo al conejo le bajó y ahora bajó por debajo de 100, ya estaba yéndose a 60, 70, cada valor bajo. Entonces la insulina es muy eficaz para bajar la glucosa. Si una persona se pone insulina y no come, hace hipoglicemia, puede bajar demasiado y puede hasta convulsionar. Entonces hay que tener cuidado con la insulina, ¿no? Tiene mucho poder para bajar la glucosa. Mientras que las sulfonilureas también pueden producir hipoglicemia, pero porque aumentan la secreción de insulina. En realidad este fármaco no actúa directamente. Lo que hace es hacer que se libere más insulina del páncreas. Si la persona no come, igual también le podría producir hipoglicemia. En cambio, la metformina no es un hipoglicemiante. Alguien lo dijo en la mañana, por lo que lo leyó, no sé si lo tenía claro. La metformina, al igual que otros fármacos más que están acá, las gliptinas, que vamos a ver un poquito porque también se usan con frecuencia. La metformina y la gliptina, por ejemplo, son antihiperglicemiantes. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ser hipoglicemiante y antihiperglicemiante? Hipoglicemiante es que puede producir hipoglicemia. Si le das mucho, se choca a la persona, le baja demasiado la glucosa. Con la metformina, eso no sucede, ni tampoco sucede con las gliptinas o con las glicazonas que no vamos a revisar, ¿no? Con la metformina y un poquito de gliptinas. ¿Por qué no sucede eso? Porque estos fármacos, la metformina por ejemplo, no aumenta la producción de insulina, aumenta sus acciones, o sea, le ayuda a la insulina, pero no aumenta la liberación por el páncreas. Entonces por eso no produce hipoglicemia. La glucosa tiende a bajar, pero no baja demasiado, como para que la persona convulsione. Y eso lo hemos visto en la mañana. ¿Qué pasó con el conejo en el primer control? ¿Qué pasó con la glucosa? ¿Qué pasó con la glucosa? Tuvo 133 el conejo de metformina. En el control de los 20 minutos, ¿qué pasó con los aumentó y ya llevaba 20 minutos con metformina? Entonces, esa metformina lo que hace es aumentar la utilización de la glucosa, inhibir la gluconeogénesis, pero no libera insulina. Aumentó por la adrenalina, por el cortisol, que estaba estresado el conejo, pero no aumentó por la metformina. A los 40 ya le bajó, pero bajó un poco menos que lo que fue 120, menos que el basal, pero es así, no baja demasiado. Eso es lo bueno de la metformina, que no baja demasiado la glucosa y no hace que la persona convulsione. Y las gliptinas, que lo vamos a revisar con su figura correspondiente, a pesar de que aumenta la secreción de insulina, su efecto depende de que la persona coma. Entonces eso lo vamos a explicar en un momento para entenderlo bonito, que significa que depende de que la persona haya comido. Como decir, si ha comido, va a haber incretinas y se va a liberar un poco de insulina. Y si no ha comido, no va a haber incretinas, entonces no va a haber secreción de insulina. Entonces acá esto funciona si la persona come. Si no come, no va a haber insulina, entonces no le va a bajar demasiado la glucosa. Más o menos es la idea, pero lo vamos a volver a comentar en un ratito. Todos saben de que el control de la diabetes, ¿no?, requiere no solamente medicamentos, sino cambios en el estilo de vida, que dice, dieta y qué más dice, ejercicio, ¿no? Entonces eso es así, ¿no? No siempre el diabético es obeso, o fue obeso porque comenzó a bajar de peso, ¿no? Por la misma diabetes, ¿sabes? ¿No? O sea, la glucosa va entrando a las células y comienza a reducirse el tejido adiposo, a disolverse un poco el tejido adiposo. Y otros sí son bien gorditos, tienen que hacer dieta, actividad física, evitar el estrés, hacer la vida más sana, en fin, ¿no? No siempre lo hacen, pero eso es lo que debe ser. Y esta figura muestra cómo se libera en la célula beta, todo el que está en celeste, que es la célula beta del páncreas, cómo se libera la insulina, cómo se secreta la insulina. Entonces, en la célula beta del páncreas hay un transportador. ¿Dice acá? GLUT2. Este GLUT2 no es GLUT4, el GLUT4 es de los tejidos periféricos, este es páncreas, célula beta del páncreas. Este GLUT2 hace que la glucosa, cuando hemos comido y hay bastante glucosa, este GLUT2 lo mete al páncreas.
¿Qué es la glucosa? Por reacciones bioquímicas, ¿no? Que ustedes ya estudiaron, un poco complicado, pero en todo caso la glucosa termina en convertida en ATP. Y ese ATP, como vemos aquí, cierra un canal de potasio. Al acumularse aquí las cargas positivas, la membrana se despolariza, es decir, eso se vuelve positivo, eso se vuelve negativo, y eso abre un canal de calcio dependiente del voltaje. El calcio y el calcio es el que hace que salga la insulina. Entonces, esta es la secuencia por la cual se libera normalmente la insulina. Cuando hemos comido, al hace glucosa, entra a la sangre, transforma en ATP, el ATP cierra un canal de potasio, acá dice, canal de potasio dependiente de ATP. En inglés pero se entiende, canal de potasio dependiente. Se cierra. Potasio sale de acá, esto se vuelve positivo, se vuelve negativo, eso se llama despolarización, se abre el canal de calcio, que entra el calcio y la insulina sufre exocitosis, se libera la insulina. Eso sucede para la liberación de insulina. Si ven al visto en bioquímica, no se agarra los libros sobre eso. Esta es la insulina, que parece una de las figuras que encontraron ustedes ahí en la web y lo mostraron en la mañana. Pero algunos lo explicaron bien, ya está ahí, algunos leyeron un poco, pero bueno, no importa, la idea es que ahí estaba la explicación, donde la insulina se une a su receptor de retorno de insulina y se activa una secuencia de fosforilaciones. La insulina es una hormona que tiene receptores de tipo tirosina, sinasa. Cuando nosotros estábamos ya más o menos en la primera clase que hablamos de farmacodinamia, dijimos que había receptores que tienen actividad de sinasa. ¿Qué significa sinasa? ¿Qué hace una sinasa? Una sinasa es una enzima, ¿pero qué hace? ¿Qué hace una sinasa? ¿Qué es una sinasa? No te voy a decir la palabra que es una sinasa. A ver, ¿qué es químico? ¿Qué hace? O la otra sinasa. ¿Está bien? Fosforila, agrega fosfato, fosforila, agrega fosfato, fosforila. Entonces, cuando decimos que este receptor tiene actividad de tirosina sinasa, quiere decir que acá hay tirosina, acá debe estar el aminoácido tirosina, y ese aminoácido tirosina se fosforila y luego él mismo actúa como una enzima y fosforila al IRS. Eso significa sustrato para el receptor de insulina. Y les voy a decir lo que significa esto, pero no les voy a preguntar en el examen. Ya dijimos, a propósito del examen es el próximo, es solo de la tercera unidad. Dijimos que revisen bien. ¿Les pasaron la grabación? ¿Les pasó la grabación, compañera, que grabó la clase? La grabación. Yo le pedí a una de tus compañeras del salón de mañana filmó la clase anterior. Me lo voy a pedir mañana que te lo envíes. Si me dices en la noche y no te me envía para insistir, que te pase el video. ¿Yo no grabé el video? Ya, yo le pido que lo haga. Estamos bien. Pues lo voy a recordar mañana. Que te lo envíe. Ya, que lo socialicen, pues lo grabado, que está grabando uno. Entonces, para que lo puedan repasar. ¿Ya? Dijimos que las preguntas un poco más complicadas van a venir del reproductor. La mayoría de las preguntas también van a ser del reproductor. De hojas, vamos diciendo, ¿no? No olvidar. Pero revísenlo bien. Es obvio que eso tienen que conocerlo bien. ¿No, Paiva? ¿Sí? Tienen que conocerlo bien. De esa parte van a venir más preguntas. De eso también va a venir alguna cosa, pero no le vamos a preguntar, pues, qué significa P85, P110. No, es un nombre, lo vamos a mencionar ahorita, pero no es algo que lo estén memorizando, ¿no? Entonces, esta tirosina, fosforila, se adquiere
ahora tiene 3 sulfatos. Y este PP3 activa una quinasa dependiente de TIP3 que activa una AKT que produce los efectos metabólicos y los efectos antiapoptóticos de la insulina. Pero lo principal vamos a ver los efectos metabólicos. Entonces, insisto, ya les mencioné esto, pero no es necesario que se lo aprendan con detalle, simplemente es una mención. Sí tenemos que recordar que este receptor es un receptor con actividad sinasa, o sea que fosforila. El IRS sí también hay que recordarnos, porque es el receptor principal, sustrato para toda la insulina, pero lo que viene después ya no. Solo los efectos. ¿Qué efectos va a tener la insulina? Pues lo vamos a ver siguiente. Pero lo mismo, y de otra forma, ¿no? Este es tomado del libro de Lasker, ¿no? Entonces, yo lo veo que esta bolita verde es la insulina, esta es las unidades alfa, esta es las unidades beta, y veo que acá se está fosforilando. O sea, debe estar acá la tirosina que se fosforila. Después de que no se fosforila, lo fosforila al IRS. Por último, estoy viendo acá que hay varios tipos de IRS. Acá hay uno, ¿no? IRS, acá hay un hito nomás. Pero es que eso no es cierto, que hay 4 tipos diferentes. Bueno, ya no nos interesa tanto. Y después está acá la inositol trifosfatoquinasa, ¿no? Y luego está la proteína quinasa B o AKT, que estoy viendo que está acá, ¿ves? AKT, ¿no? AKT, quinasa, AKT, y luego vienen los efectos. ¿Qué efectos tiene la insulina entonces? Antiapoptótico, evita que haya apoptosis, antilipólisis. ¿Qué es lipólisis? Ustedes ya llevaron bioquímica, mal que bien tenemos que hablar un poquito de bioquímica. ¿Qué es lipólisis? Cuando decimos que hay lipólisis, ustedes han llevado bioquímica, entonces por lo menos díganme la definición de lipólisis, no todo el proceso ni las enzimas, no, pero ¿qué es lipólisis? Es cuando se utiliza ¿Bajo la quema de ácidos grasos. ¿La qué? La quema de ácidos Se grasos. compone, se degrada la grasa. Sí. Y cuando hablamos de las grasas, ¿a quién nos referimos? Claro, que es liposo, pero ¿cómo se llama lo que está ahí? Alfa también es, ¿no? Ácidos grasos. ¿Cómo se llama? Triglicéridos. Cuando el triglicérido se degrada, se destruye, a eso le llamamos lipólisis. Entonces quiere decir que la insulina, acá dice, aunque sea nos aprenderemos de memoria, es antilipólisis. O sea, evita que se degrade la grasa. Conserva la grasa en la persona. Es una acción de la insulina antilipólisis. ¿Qué dice acá al costadito? Produce la síntesis de quién? De glucógeno. ¿En qué órgano? ¿En qué órgano? En el hígado, ¿no? En el hígado. ¿Sí? Bueno, no. Síntesis de glucógeno. Que hemos dicho que se llamaba glucógeno. ¿Inhibición de qué dice acá? ¿Inhibición de qué? De la gluconeogénesis. Evita que otras sustancias se conviertan en glucosa. Transporta la glucosa. ¿Cómo ayuda al transporte de glucosa? Dice acá, el transportador de glucosa, para que la glucosa entre a los tejidos. ¿Qué transportador es ese? Glucosa. Transporte de glucosa, activando al glucosa y síntesis de proteínas. Esas son las acciones metabólicas principales. Aparte de eso, también puede producir replicación celular, multiplicación celular, llevar la mitosis, ¿no? Efectos de crecimiento. Pues son las acciones de la. A ver, ¿qué quiere decir eso? Que antes de que le diagnostiquen a una persona que es diabética, primero, cuando todavía recién está empezando la enfermedad, tiene intolerancia a la glucosa. Quiere decir que le hacen una prueba, le van a tomar glucosa y sobrepasa los 140. Sobrepasa los 140 cuando ya no está tolerando bien el azúcar. Después, cada vez que come, se dispara la glucosa, se llama hiperglicemia postprandial, y luego llega un momento en que ya le diagnostican la diabetes. Cuando a una persona le
¿cuánto le queda de células beta en su páncreas? Más o menos 50 promedio. Antes de que le diagnostiquen la diabetes, ya tenía poca tolerancia a la glucosa. Cuando come, sus niveles de glucosa se disparan. ¿Y eso cómo se puede diagnosticar? Haciendo la prueba de glucosa, sacando de sangre. Antes de la glucosa en ayunas está aumentada, ¿no? Ya está por encima de 110, que es el límite más o menos, entonces ya está por aquí. Yo que estoy mirando, ¿qué puedo darme cuenta acá? Que antes de que tenga diabetes, ya está perdiendo células beta. Acá ya no tiene 100% de células beta, ya tiene 90%. Por aquí ya tiene 80, 60%. Cuando se identifica la diabetes de cada mitad de páncreas, puede vivir más o menos años, y eso depende de cómo se cuide, ¿no? Hasta que se agotan las células beta, desaparecen totalmente. Bueno, pero eso es más o menos lo que sucede con la diabetes tipo 2. ¿Qué pasa en el embarazo? Ustedes dijeron en la mañana que van a responder a los compañeros del sábado. La segunda pregunta: ¿qué pasa en la diabetes gestacional? Hay factores, algunos son genéticos, ¿no? Pero también hay factores hormonales, sobre todo, que favorecen la diabetes en la embarazada. ¿Cuáles son esos? Tenemos una lista, Martín. El lactógeno placentario. ¿Qué otro? Los estrógenos. ¿Qué otro? Los corticoides. Otro. La prolactina. Hay factores hormonales que hacen, que se oponen al efecto de la insulina. Entonces favorecen que la mujer tenga hiperglicemia. Si es una mujer sana, va a tener un poco de glucosa aumentada al feto. ¿Por qué es así la mujer embarazada? Porque el feto necesita glucosa. Entonces, el cuerpo de la mujer deja de utilizar un poco de glucosa, ¿no? Para que pase el feto. Esa es la idea, ¿no? ¿Por qué le sube la glucosa a la mujer embarazada? Para que el feto pueda producir. Ella no lo usa, pero lo va a usar el feto. Si tiene antecedentes, factores genéticos, malas hormonas que actúan ahí, puede aparecer una diabetes gestacional, puede necesitar tratamiento. Bueno, diabetes tipo 2. La 1 es poco frecuente, entonces no vamos a hablar de diabetes tipo 2. Acá están las características de la insulina. Entonces, miren, es una diapositiva para que ustedes lo estudien. No lo vamos a leer ahorita porque comienza a dormirse la gente, no vamos a leer todo, ¿ya? Pero ahí están las características. Ahí está la farmacodinamia. ¿Qué hace la insulina con el 4? Hay una palabrita. ¿Cómo se llama cuando lo hace pasar? Lo transloca. Muy bien, lo transloca. O sea, lo mueve del citoplasma a la membrana. ¿Sí? Eso se llama translocar, ¿no? Acá está el transportador de glucosa y se mueve del citoplasma a la membrana. Es el grupo 4. Entonces, la insulina lo transloca, lo envía a la membrana. Acá están las funciones. La glucogénesis. ¿Qué es glucogénesis? Lo veo más claro, ¿no? ¿Qué es glucogénesis? Estás de sueño, ¿verdad? Mañana explicaste a mí, ya estás durmiendo, glucogénesis. No vamos a poner mucho. Glucogénesis, síntesis de glucosa. A ver, no se confundan. Hay glucólisis. La bioquímica infame, seguramente odiaba, yo no he calmado, odiaba la bioquímica. Más algunos que no odiaban. Glucólisis, dice ahí después de glucólisis. ¿Qué es glucólisis? Conversión de glucosa en piruvato para que entre después al ciclo de Krebs y esas cosas. Ese es glucólisis. Metabolismo de la glucosa. Glucogénesis. Síntesis de glucógeno. Glucogenólisis. Degradación de glucógeno. Gluconeogénesis. Formación de glucosa a partir de esas cosas son bioquímicas. Ustedes no se acuerdan, ya no es impulso. ¿Sí tu facultad? ¿Tu facultad, no? ¿Pero es tu facultad o no? Sí, ya, vamos a ponernos una
circunstancias pueden ser diversas, puede no faltar. Hay una nota perdida ahí, yo no le pongo cero, pero hay una nota perdida. Bueno, ya, entonces, esos cuatro hay que recordar. Glucólisis, metabolismo de glucosa, ¿no? Glucogénesis, formación de glucógeno en el hígado. Glucogenólisis, degradación del glucógeno en el hígado también. Síntesis de glucogénesis, degradación de glucogenólisis. Y gluconeogénesis, que es formar glucosa de cosas que no son carbohidratos, como de glicerol, la glucosa. Lipogénesis, formación de grasa, obviamente, y formación de proteínas. La insulina, entonces, es por excelencia una hormona anabólica, ¿ya? Es una hormona anabólica. ¿Qué es anabolismo? En una palabra. Síntesis. ¿Qué es anabolismo? ¿Síntesis o degradación? Sí, sí. Sí. Degradación del glucógeno del glucógeno. Esta parte de acá lo vamos a ver con una figura que está más adelante, pero acá están los cuatro tipos de insulinas más utilizadas, ¿ya? La insulina Lispro es una insulina de acción rápida, la insulina regular, que es una insulina de acción corta, ambas comienzan a actuar en poco tiempo. Miren, la I significa inicio, comienza a actuar en 5 o 15 minutos y esta comienza a actuar en 30 minutos. O sea, comienzan a actuar rápido y se pueden usar por vía venosa. Eso sí deben recordar, ¿ya? Las insulinas de acción rápida, como la Lispro, y corta, como la regular, aparte que empiezan a actuar rápido, son las únicas que se pueden usar por vía venosa. La NPH, también se llama intermedia, solo se usa subcutánea, no se puede colocar en la vena. Y la glargina, que es de acción prolongada, dura 24 horas, también se usa solo subcutánea. Entonces las dos primeras endovenosas y las otras dos solo subcutáneas. ¿Y la regular lo puedo poner subcutánea? Sí, pues estas de acá pueden ponerse subcutáneas o endovenosas, pero la NPH y la glargina solo subcutáneas. Solo subcutánea, no se puede usar endovenosa. ¿Ya? Bueno, acá están unos efectos adversos. Hay que rotar el sitio de inyección, porque si se inyecta siempre en el mismo sitio, comienza a sobresalir, como si hubieran bultos ahí debajo de la piel, o a hundirse, que se llama lipodistrofia. Hay que rotar el sitio de inyección de la insulina. ¿Dónde se inyecta la insulina? En el hombro, en el muslo o en el ombligo. Pero subcutáneo, ¿no? En la grasa, pues, ¿no? En la grasa, no es intramuscular, es en la grasa, ¿no? El hombro, el muslo, o la panza, bueno, periumbilical. Por algunos gordillos tienen más, periumbilical, ¿no? Pero hay que rotar, no hay que ponerlo en el mismo sitio. Entonces, ¿qué otro efecto adverso? Hipoglicemia. Si tú le pones y no comes, va a bajar la glucosa. Ya no hay mucha alergia. Antes había más alergia, antes la insulina era de cerdo, de páncreas de cerdo, lo sacaban la insulina. Hace más de 30 años lo sacaban. Y entonces algunas personas alérgicas le ponían insulina y la enrochaban, hasta convulsionaban. Entonces es un poco peligroso. Pero ahora es humana, todas las insulinas que vienen son humanas, ¿no? Entonces ya no hay problema de alergia, no importa de eso. Con estos medicamentos se puede producir más hipoglicemia, con los AINES, con los beta bloqueadores. ¿Quién me dice el nombre de un beta bloqueador? Un beta bloqueador. Salbutamol. ¿Es salbutamol? No. Más que sea El diazepam no es un beta bloqueador. El diazepam es un beta bloqueador.
¿Quiénes se oponen a la acción de la insulina? Miren, ¿a quiénes se oponen? Los corticoides, la tirosina, que ahorita vamos a ver, la dopamina, se oponen a la acción de la insulina. Sí, pero ocupado. A la contra la insulina. Entonces la insulina baja la glucosa, la adrenalina lo sube. Como dijimos en la mañana, el conejo por eso habrá subido su glucosa. Bueno, entonces ahí tenemos algunas ideas. Ahí está la representación de las insulinas. Esto significa inicio, esto significa concentración máxima o pico, y esto significa el tiempo de duración. Entonces las insulinas de acción rápida, como ven ustedes, inician en 5 a 15 minutos. Miren. Mientras que la reacción corta inicia en 30 a 60 minutos. Y la insulina NPH empieza en 2 a 4 horas. Entonces, se clasifican de acuerdo al inicio de acción, a la concentración máxima y a la duración del efecto. Entonces, esos son los 4 tipos de insulina: la rápida, la corta, la intermedia, la NPH y la de acción larga. 75. Hay unas insulinas que son mezcladas, por ejemplo, la regular con la NPH, aquí, que es corta mezclada con esta intermedia, que vienen así de fábrica, que se usan a veces para controlar la glucosa 24 horas. Eso es lo que hace un diabético o una diabética que necesita usar insulina, porque está embarazada y tiene diabetes gestacional, o porque ya su páncreas no sirve y tiene que inyectar insulina. Hay gente que ya no funcionan las pastillas y tiene que inyectarse insulina. Entonces, ¿cuántas veces al día se inyecta? Acá hay una inyección, ¿a qué horas es? A las 8 de la mañana. Acá hay otra inyección que es a las 6 de la tarde. ¿No? Acá se inyecta a las 8 de la mañana, acá se inyecta a las 2 inyecciones. Como es una insulina mezclada, o sea, es una de esas de acá, tiene regular y NPH, 30% regular, 70% NPH, o sea que hay 2 insulinas, hay 2 insulinas en este, viene a decir frasquito, ya vienen mezcladas, preparadas 2 insulinas juntas. ¿Ya? Esta de acá, que es la regular, que empieza a actuar en 30 minutos, mezclada con NPH, que empieza a entrar en 2 horas. Pre-mezclada, acá hay 2 insulinas, 70-30. Entonces, primero, ¿quién empieza a actuar? La insulina regular. Más o menos empieza a actuar 30 minutos después de la hora en que se inyecta. Y luego, 2 horas después de la inyección, recién empieza a actuar el NPH. Entonces, la regular controla la glicemia del desayuno. Y la NPH controla la glucosa del almuerzo. Luego, aquí en la tarde se pone otra dosis de insulina. Y entonces, otra vez, la regular controla la glicemia de la cena, y la NPH controla la glicemia nocturna. Cuando uno duerme también puede haber hiperglicemia, puede haber unos picos de glucosa, no está dormido, ¿no? Entonces hay que controlar, el diabético que ya no tiene páncreas, hay que controlar también esa glicemia, que puede ser peligrosa. Cuando ya no funciona prácticamente el páncreas, tiene que estar así la glicemia. Bueno, entonces eso es algo sobre las insulinas. A ver, una pregunta más o menos, ¿entendió? Hay que revisar las acciones de la insulina. Ustedes me han hablado en la mañana del mecanismo de acción, pero es una hormona anabólica, o sea, hace que se forme glucógeno, hace que se reduzca tejido adiposo, triglicéridos, forma proteínas, es una hormona esencialmente anabólica, es un fármaco esencialmente
Fosfato. Entonces, ¿de dónde se forma el adenosín trifosfato? Del ADP. Cuando el ADP gana un fosfato, se llama ATP. ¿Sí? ADP es adenosín difosfato. ADP. Si le agregamos un fosfato es ADP. Entonces, el ADP, cuando se utiliza, el ADP cuando se convierte en ADP. Y ahí va la mitocondria y otra vez se transforma en ATP. De vuelta se utiliza, se convierte en ADP. Y así está jugando. ADP, ATP, ADP, ATP. ¿No? Pero cuando no se forma ATP, entonces el ADP, ¿qué hace? Se degrada y se convierte en AMP. ¿Sí? O sea, adenosín mono, uno solo, mono fosfato. Adenosín mono. Este adenosín monofosfato inhibe a la denidatoxicilasa para que no se forme AMP cíclico. No es lo mismo, muy diferente. Este de acá es un segundo mensajero que produce glucogenólisis, que degrada el glucógeno. Este AMP inhibe a este de acá, evita que este se forme. Es su opuesto, su antagonista. Pero solamente se diferencian por una letra. Este tiene C, este no tiene C. Sí, pero su origen es totalmente diferente. Este es formado por una enzima, hemos hablado ya, la toxiclasa. Este es por degradación del ADP. Son orígenes totalmente diferentes y funciones totalmente diferentes. Este AMP inhibe la gluconeogénesis. Mañana me dijeron que la metformina inhibía la gluconeogénesis, o sea, evitaba que se formara glucosa a partir del glicerol, de aminoácidos, de lactato, lo que sea. Inhibe la gluconeogénesis. ¿Qué más hace el AMP? Activa una AMP quinasa. ¿Qué hacen las quinasas? Fosforilan. Entonces, esta AMP quinasa, fosforilan, inhibe la síntesis de grasas, disminuye la formación de triglicéridos, de grasas, de colesterol, y disminuye la formación de genes para la gluconeogénesis y de genes para la lipogénesis, para formar grasas. Entonces, la metformina la usan más las mujeres que los hombres para bajar de peso. Una mujer dice, yo no puedo bajar de peso, estoy gorda y no sé cuánto, y por allá. Quiero dar flaca, no sé cuánto, bajar por lo menos de peso. Toma metformina. Y la metformina te va a hacer bajar de peso porque reduce la formación de grasa. Claro, con algo de ejercicio y un poco de dieta, ¿no? Estar comiendo como piquica y tragando y la metformina no te va a solucionar el problema. ¿Sí? Así es, no hay que ir. Buen término. Es un medicamento, pero milagros no hacen. Entonces, algunas características de la metformina. Y acá dice, clarito, ¿sí que dice acá? ¿Qué dice? Pérdida de peso. Pérdida de peso. Entonces, esa es una característica. ¿Por qué? Porque inhibe a las enzimas de la lipogénesis. Inhibe a las enzimas que forman grasa. Bloquea la formación de grasa. No deja que se forme grasa. ¿Qué efectos más importantes tiene la metformina? Ahí está escrito, dice bien clarito, mire, disminuye la gluconeogénesis. Solo que hay que recordar qué es esto, pues. Entonces no se acuerdan, hay que revisarlo, aparte está la definición. Y lo más importante es que aumenta la utilización de la glucosa. O sea, activa, por ejemplo, al SRI. ¿Qué hace el SRI o IRS? ¿Qué hace el IRS? ¿Qué es el IRS? Sustrato receptor de insulina. Produce los efectos metabólicos de la insulina. Insulina, estas cuestiones de acá, que ya no me importa cómo se llaman, pero produce todos los efectos de la insulina. Entonces, lo activa eso, para que haya más efectos metabólicos, ¿no? Se forman grasas, se forman proteínas, se sintetiza el glucógeno, se transloca. ¿Quién se transloca? El glucato, para que la glucosa entre a los líquidos periféricos. Entonces, eso hace la metformina, aumenta la utilización de glucosa activando al SRI o IRS, lo mismo. Algunos libros dicen SRI, otros dicen
hipoglicemia. Gracias. Esto sí, a veces produce dolor abdominal, náusea, dolor de cabeza, la pérdida de peso, y esto no es muy frecuente, pero hay que tener cuidado, ¿ya? Acidosis láctica quiere decir que el lactato o ácido láctico aumenta, ¿no? Y eso es tóxico para la persona, es malo, digamos, para la persona. ¿Cuándo sucede eso? Nos agarramos una situación, ¿no? La señorita estaba un poco subida de peso, ¿no? Y quería bajar de peso, entonces comienza a tomar metformina. Pero además de que toma metformina, ¿cierto? Ya no come lo que comía habitualmente, disminuye lo que come y comienza a correr como loca, entre comillas. El ejercicio que no va a comer un poquito y metformina. Cuando tú corres, cuando haces actividad física, ¿qué se produce en tu músculo? Ácido láctico. El músculo produce lactato, ácido láctico. Y la metformina evita que ese lactato pueda metabolizarse. Cada vez sube más el ácido láctico y es peligroso, puede dañar el corazón, el cerebro, acidosis láctica. Entonces, ejercicio moderado, comida un poco reducida y metformina puede funcionar. Me pone completa. Pero no ejercicio de lo que nunca he hecho ejercicio comienza, ¿no? Me voy al gimnasio y 3 horas en el gimnasio. Llega su pastilla y metformina, muerde la noche. Eso no se hace, ¿ya? Eso no es. Bueno, ya. Hay algunas interacciones, los nombres de los medicamentos que pueden aumentar por acción de la metformina, no se deben usar con estos fármacos, y algunas contraindicaciones. En el alcoholismo también hay acidosis láctica. También eso ha pasado, más en hombres que en mujeres. Los hombres tomamos más de lo que partimos en promedio que las mujeres, ¿no? Entonces igual, la misma vaina, está tomando metformina, también ya estás bien, unas chelitas, una chelita no termina con acidosis láctica, hay que tener cuidado. El alcohol también favorece la acidosis láctica, ¿ya? Por eso muchas veces que está tomando medicamento no ingiere bebidas alcohólicas. No todos los medicamentos, algunos. Bueno, entonces acá tenemos nosotros la sulfoniluria. La sulfoniluria más conocida, la más vieja, también, perdón, la más antigua, vieja, mucha peor. La más antigua es la glibenclamida. Hay más, ¿no? Hay 3 o 4 nombres más, pero acordemos por lo menos, glibenclamida. No se puede usar en embarazada. Solamente lo vamos a mencionar porque es uno de los fármacos más antiguos que se usa para diabetes, que todavía se usa, pero lo puede usar pues no embarazada, o lo puede usar el varón, ¿no? Pero no lo puede utilizar una gestante, ¿no? Entonces tiene el riesgo de atonemicidad, clase C, y a veces dicen que puede ser clase D, entonces la glibenclamida no se puede usar en el embarazo, pero es uno de los fármacos más conocidos para el tratamiento de la diabetes. ¿Qué hace esta glibenclamida? Bloquea los canales de potasio. Entonces, al bloquear el canal de potasio, acá dice sulfoniluria, está muy chiquito, pero se puede ver, lo estoy cerrando ahí con el tintero. La sulfoniluria bloquea el canal de potasio, o sea, actúa como si fuera ATP. Al cerrar el canal de potasio, el potasio se queda acá, hay una despolarización. ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿Quién entra? Calcio, entra calcio por un canal dependiente de voltaje y se libera insulina. La glibenclamida puede producir hipoglicemia o no. Sí, acá dice B, efecto adverso, hipoglicemia. ¿Por qué? Porque este sí puede producir hipoglicemia y la metformina no. Guerrero, ¿por qué? Dice Luciano, ¿no? Luciano. ¿Por qué está calladito ya lo que está grabando? ¿Por qué? Glibenclamida, ¿por qué puede producir más? ¿Por qué puede producir hipoglicemia? Aumenta la secreción de insulina, hace que se libere más insulina al páncreas. En cambio, la metformina, ¿qué hace? La
la insulina ¿qué hace? No aumenta la secreción. ¿Qué hace? Inhibe la gluconeogénesis, está bien, pero ¿qué más hace? Facilita las acciones de la insulina. Pero dijeron, no se olviden, la metformina es un ayudante de la insulina, pero no lo libera del páncreas, solo le ayuda a la que está ahí allí. ¿Está bien? ¿Me entienden? No aumenta su salida del páncreas, solamente le ayuda a la que está ahí. En cambio, esta sí saca más insulina del páncreas, entonces obviamente puede producir hipoglicemia. Eso es el efecto que Le bota uno de mis como la insulina es lipogénica y la glicemia libera insulina, la glicemia puede ser que suba de peso. La insulina también puede ser que suba de peso. Es parte de su efecto, lipogénesis. Vamos a dar un poco de peso porque libera más insulina. Y ahí también tienen algunas interacciones. Quienes se oponen a la acción de la glicemia es lo mismo que se oponen a la acción de la insulina. Y la rifampicina es un inductor enzimático que la destruye. No se usa en las emergencias ni metformina, ni glibenclamida, pastillas, digamos, los antidiabéticos orales, no se usan en las emergencias. O sea, cuando una persona tiene una insuficiencia cardíaca, un infarto, ¿no? O está en un coma diabético, está muy alta la glucosa, no se trata con pastillas, hay que ponerle insulina. Las emergencias se tratan con insulina. Y este es el último medicamento que vamos a mencionar de los antidiabéticos. ¿Ya? Entonces, solamente tenemos 4 medicamentos. ¿Ya? Vamos a preguntarle otro. ¿Alguien quiere? ¿Hay otro? Sí, hay otro. Pero vamos a preguntar 4. Insulina. Que varios tipos. Hay que saber insulina, que es el más seguro en embarazada. Segundo, metformina, que también se usa en embarazada. Tercero, glibenclamida, que no se usa en embarazada. No, tiene mucho riesgo. Y se llaman las gliptinas. Gliptinas, o también llamados, como dice acá, inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4. Esto significa dipeptidil peptidasa 4, o DPP, es una enzima. Entonces, las gliptinas, su seguridad no es clara en el embarazo. Parecen clase C, pero todavía eso está por determinar. Prefiero no usarlas todas, son más nuevos, son medicamentos más nuevos. No estamos muy claros la seguridad, pero mejor metformina o insulina. Gliptina, ¿qué cosa hacen las gliptinas? Hay linagliptina, linagliptina, saxagliptina. Cuando aparece un medicamento, aparecen como 4 o 5 hermanos más. Pero todos terminan en gliptina. Son inhibidores de esta enzima. Entonces, ¿qué dice la figura? Es sencilla, creo que se entiende, ¿no? Cuando nosotros ingerimos alimentos, hasta la comida, en el tubo digestivo, sobre todo en el estómago y en el intestino delgado, se liberan incretinas. ¿Qué son incretinas? Son hormonas, ¿ya? Que se dirigen a dónde, que dice acá, al páncreas, y van a hacer que se libere, ¿qué cosa? Insulina, y que disminuya el glucagón. Entonces, lo que hacen las incretinas, está muy clarito acá, ¿no? Es liberarse en respuesta a la comida. Si no comes, no hay incretinas. Si comes, se liberan las incretinas. Eso es importantísimo que lo entendamos. Entonces, una vez que estas están liberadas, se van al páncreas y hacen que se libere insulina y disminuye el glucagón. Entonces, disminuye la glicemia, ¿cierto? Que puede ser tanto en ayunas como la postprandial. Lo que produce la liberación es la ingestión de alimentos. Entonces, si comes bastante, se libera más incretinas, si comes poquito, menos incretinas. Entonces, la cantidad de insulina que se libera depende de lo que comes. Y por eso no producen hipoglicemia. Se libera insulina, sí, pero se libera de acuerdo a lo que comes. Si comes poco, pocas incretinas, poca insulina. Si come bastante, hay más incretinas, hay más insulina. Pero normalmente, como les digo, no producen hipoglicemia, porque la cantidad
medicamento? El medicamento son las gliptinas. El medicamento inhibe a la enzima que destruye a las incretinas. Las incretinas, las hormonas son dos, el GLP y GIP. ¿Ya? Esto tampoco les voy a preguntar qué significa. Les voy a decir, pero no les voy a preguntar que me digan qué significa, porque es aprender detalles de memoria. Este es el péptido parecido al glucagón, tipo 1, péptido parecido al glucagón tipo 1. Y es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Incretinas, no son nombres largos, no nos interesa, pero sí que se acuerden que son incretinas, son hormonas que liberan insulina. Entonces, estas incretinas son destruidas por una enzima que se llama DPP4, ahí se ve, ya están inactivos. ¿Qué hace la gliptina? Inhibe a la enzima, o sea, evita que se destruya, hace que dure más tiempo, ¿no?, en la sangre y produzca una mayor liberación de insulina. Pero insisto, creo que el mensaje ha quedado claro, la cantidad de incretina depende de la cantidad de alimento, la cantidad de comida. Entonces, por eso es que la cantidad de insulina que se produce no va a ser mucha si comes poco, y va a ser un poco más si comes más. Entonces, esa es un poco su regulación fisiológica. ¿Ya? Bueno, acá está la eficacia. El fármaco más es como un ranking, ¿no? Es como un ranking. El número 1, el que le gana a todos, es la insulina. ¿Cómo se determina si está controlada o no una diabetes? Midiendo la hemoglobina glicosilada. Eso sucede en cualquier diabético, ¿no? Por eso los diabéticos son mentirosos, ¿no? Saben que al día siguiente les toca control, les van a sacar sangre. Entonces, el día anterior toman sus pastillas. Y ya van y la glucosa sale normal, ¿no? Ustedes están viendo la glucosa, no la glucosa comiendo, de glucosa, y el pico ya se un triglicérido. A ver, entonces, toman la pastilla los días del día anterior y cuando van a sacarle la sangre sale glucosa normal. Pero de lo que pesaba 80 kilos está dejando 90 ahora no. Entonces, esa es mentira. ¿Qué se le saca para saber si ha cumplido o no? Hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada da una idea de cómo ha estado la glucosa en los 3 últimos meses. Entonces ahí no es mentira. Si sale alta es porque en los 3 últimos meses la glucosa ha estado alta. La persona no se ha estado cuidando o el medicamento no lo estaba haciendo efecto. ¿Sí? ¿Me entender? En cambio una glucosa sin más glucosa, como hemos hecho con el conejo. Al conejo no le hemos medido en la mañana, glucosa, nada más. No sabemos cómo está su glucosa ayer, anteayer, hace 3 meses, no sé. Pero con hemoglobina glicosilada sí se puede saber. Entonces, el medicamento más eficaz para reducir, dice acá, reducción de la hemoglobina glicosilada es la insulina. Le gana a todos, a pesar de que es antiguísimo, el año 21, 1921, que es viejísimo, es el que le gana a todos. Las sulfonilurias están en segundo lugar, junto con la metformina. O sea, son buenos antidiabéticos. Solo les gana la insulina, ¿no? Que hace más de 2,5. La sulfoniluria, ¿cómo se llama la sulfoniluria que hemos dicho? Eso, gracias. La gliveclamida es una sulfoniluria. Sulfoniluria. Es el canal de potasio. La sulfoniluria es la gliveclamida. Esta ocupa el segundo lugar junto con la metformina, ¿no? Y los inhibidores del glucógeno están por acá abajo. Tienen una eficacia de 0,5 a 0,9. No son tan buenos, ¿ya? Pero son que se podría considerar en una embarazada. Podría establecer el tipo de sanción. ¿Con qué empieza el tratamiento de un diabético? ¿Qué dice acá arriba? ¿Qué dice acá arriba? Metformina. Y se puede cocinar con un montón de fármacos diferentes, ¿sabes? ¿Ya? Metformina más sulfoniluria, dice acá. Metformina más enzimas. Metformina más, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Insulina. A veces hay que dar esto porque no controla mejor la coordinación, ¿no? Y a veces hasta terapia triple. Pero al último, todo diabético, si vive lo suficiente, va a terminar usando insulina a la hora de las comidas y insulina basal, ¿no? Porque ya se agotó sus páncreas y va a tener que ir en última instancia a la insulina. Este es un cuadro que está en inglés, habla de la
La metformina, por ejemplo, es un mecanismo, activa la MP quinasa, dice acá. Es su efecto primario, disminuye la producción hepática de glucosa y algunas ventajas. Mi experiencia, no, que dice acá, no, ¿qué? No hipoglicemia, no produce hipoglicemia. ¿Por qué la metformina no produce hipoglicemia? Porque no actúa directamente. No lo libera. Gracias, no lo libera. Por eso, por eso. Así es. En cambio aquí la sulfoniluria, miren acá está la glibenclamida, pero les dije que había como 4 más, acá están sus hermanas. La glipurida, la glicida, la glicacida, solo glibenclamida. Cierra el canal de potasio, es como un cuadrito que estudiara. Está en inglés, pero se entiende. Cierra el canal de potasio. Aumenta la secreción de quién? ¿Aumenta la secreción de quién? De la insulina. Las insulinas afectan los tipos de insulinas. Activan el receptor de insulina, aumentan la disposición de glucosa, disminuyen la producción hepática. Esto es muy importante. Las insulinas van a producir respuesta en cualquier diabético. No importa el tipo 1, si es gestante, si es tipo 2, no importa. Todos los diabéticos van a responder. ¿Por qué es insulina? Si no responde con 5 unidades, ponle 10. No responde con 15, responderá, pero va a responder. Va a responder. ¿Está bien? Ya, insulina. Y acá vamos a estar los inhibidores de FP4. Eso no lo tengan en cuenta. ¿Ya? Eso no lo tengan en cuenta. Metformina, glibenclamida, insulinas, que hay de diferentes tipos. Y acá dice inhibidores de FP4. Acá está linagliptina, que es lo que tenemos acá, ¿no? Pero también hay otros, linagliptina. Inhiben a la FP4, lo que hemos dicho, aumenta la secreción de insulina dependiente de glucosa,